Hola, ¿cómo están? Pues muy buenos días. El día de hoy tenemos el cuarto encuentro de una serie de entrevistas que estamos realizando a personalidades del mundo de la comunicación o a personas que tienen roles clave dentro de sus organizaciones para impulsar cambios a través de la comunicación o personajes independientes que impulsan iniciativas de comunicación que tienen cierta trascendencia en la comunidad o en el entorno social, político, económico y demás. El día de hoy estoy muy contenta porque tengo como invitada una gran colega mía, es Alejandra Fosado. Ella es directora de una consultora en comunicación y relaciones públicas que se llama Link Prensa. Y ella, bueno, fundó un proyecto que se llama Visionarios 2030. ¿De qué se trata Visionarios 2030? No les quiero contar a detalle, pero lo que les quiero comentar es que la Organización de Naciones Unidas en el 2015, tengo entendido, lanzó una iniciativa para que los líderes con causa de los países que están afiliados a la Organización de Naciones Unidas inicien o instauren o ejecuten políticas públicas a favor de salvar el mundo para el 2030. Visionarios 2030 es la sala de prensa de líderes con causa para poder rescatar, dar voz a estas iniciativas para salvar y transformar el mundo para el 2030 y empatarlas con los objetivos de la ONU. Le voy a dar entrada a Alejandra. Como les comenté, ella es publirelacionista y Visionarios 2030 es su nuevo proyecto. Ale, ¿cómo estás? Hola, yo sí, mucho gusto de estar contigo. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti, Ale. Estoy muy entusiasmada porque, bueno, Ale es una gran colega. He trabajado mucho con ella, me encanta hacerlo. Y en esta ocasión tiene un gran proyecto que me tiene fascinada, porque, bueno, yo creo mucho en lo que hace Naciones Unidas. De hecho, ahí fue mi primer trabajo hace algunos años. Y, bueno, pues Alejandra Fosado es directora de una agencia de comunicación y relaciones públicas que se llama Link Prensa y es fundadora de Visionarios 2030, que, bueno, la verdad que mejor que ella nos platique de qué se trata. No quiero decir cosas erróneas. Y bueno, Ale, platícanos. Pues bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Y pues me encantaría que me platicaras de qué es este gran proyecto. Creo que empata con esta coyuntura o esta necesidad de hacer una comunicación mucho más solidaria y mucho más humana para atender todos los frentes abiertos que está teniendo la humanidad actualmente. No, muchas gracias a ti, Josie, por invitarnos. Nos encanta también trabajar contigo, siempre nos estamos topando y qué mejor que ahora pues presentarte este proyecto de Visionarios 2030. Como dices, nosotros seguimos con nuestra agencia de comunicación, pero se nos ocurrió hacer un proyecto con causa, por decirlo así, ¿no? O sea, un proyecto que vaya más allá de simplemente ser un negocio tal cual, sino tener como un proyecto sostenible de largo plazo que pueda pues ayudar a cambiar al mundo literalmente, ¿no? Entonces, lo que se nos ocurrió es, bueno, después de un año de encerrarnos a pensar en los cambios que estaba teniendo la comunicación en el mundo, me fui a un viaje a Israel y se me abrió el mundo, me explotó la cabeza de ver todo lo que está pasando en Israel. He tenido relaciones cercanas con gente de comunicación en París, en Nueva York, y si te das cuenta, el mundo está evolucionando en muchos sentidos, Uh -huh. específicamente después de esta crisis de COVID-19, ¿no? Está evolucionando, está cambiando. Ahora sí que como Mafalda pararon al mundo y nos tenemos que poner las pilas para cambiar otra vez porque se nos presentan muchos retos nuevos y creo que la comunicación no puede estar fuera de ese reto, ¿no? O sea, los que hacemos comunicación tenemos que cambiar a la par de pues lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, nos encerramos un año a hacer una metodología que pudiera cambiar el tono de la comunicación de los líderes. Entonces, inspirados en esta Agenda 2030, 193 países establecieron 17 objetivos muy concretos para cambiar al mundo que tienen que ver con acabar con el hambre, la pobreza, terminar con la desigualdad,
respetar la equidad de género, cuidar los mares, hacer alianzas para alcanzar los objetivos, de respetar el trabajo digno y decente. Ahí lo tienes en pantalla. Ahí están los 17 cuadritos de las acciones concretas que presenta la ONU. Y entonces, digamos que la ONU ofrece un panorama como general de metas que hay que alcanzar por país, ¿no? Entonces, 193 países se comprometieron a cumplir con estas metas para el año 2030. Pero nosotros pensamos que no solo los países deben de comprometerse a esto, sino las propias personas, ¿no? Y qué mejor que los propios líderes que están ya trabajando y que a veces no tenemos acceso a conocer lo que están haciendo. Entonces, me encantó el otro día que vi en redes una infografía que decía, primero cambio mi mente, luego ordeno mi casa y luego cambio al mundo, ¿no? Entonces, un poco tal cual como que esto tiene que salir de cada individuo para poder hacerlo y para poder lograrlo. Y se nos ocurrió construir esta marca personal 2030 para nuestros líderes sociales. Como sabes, yo llevo 20 años trabajando con líderes sociales, políticos también, pero con ONGs, con organizaciones de la sociedad civil, con organismos internacionales, con academia. Entonces, yo identifico a muchos líderes sociales que podrían estar defendiendo causas. Y bueno, pues estamos buscando esos líderes, ya tenemos algunos, uno por casilla, aunque el chiste y el reto de la plataforma es que se llenen de líderes cada una de las metas y que la gente diga, yo quiero hacer la 14 y voy a conseguir, ¿no? No sé si puedas platicarnos un poquito de esas 17 objetivos. Sí, mira, lo que te decía era que los 17 objetivos están planteados como de una manera muy sencilla y muy fácil. Ustedes pueden acceder a la página de Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ahí viene como el dato de las metas por objetivo, que tiene que ver, por ejemplo, la meta número 1 es el fin de la pobreza y la ONU establece ciertas metas que los países deben alcanzar, ¿no? Por ejemplo, en Hambre Cero también tienen algunas metas. Ahora, la de salud y bienestar, que estaba como medio pues, en el rincón, creo que después del COVID-19, la de salud y bienestar se pone pues súper a la cabeza de las necesidades de la gente y creo que tú, sin saberlo, pues estás contribuyendo de alguna manera con tus cápsulas de salud y bienestar. A que con un granito de arena cambiemos la revolución que traemos en la cabeza, ¿no? Para las metas de educación, por ejemplo, pues hay metas como no dejar a los niños sin primaria o que hacer la educación básica obligatoria en todos los países del mundo. O sea, son metas como muy específicas para 2030. Si ustedes se quieren meter a esa página de la ONU, ahí pueden encontrar meta por meta. Pero entonces lo que nosotros pensamos es, a ver, existen en el mundo, o por lo menos en México, muchos líderes sociales que están trabajando sin saberlo en estas metas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que estas metas se comuniquen de una manera mucho más atractiva y mucho más sensible a las personas? Porque mira, Yossi, nosotros que nos dedicamos a la comunicación, a lo que estamos acostumbrados los que hacemos comunicación es a darles a nuestros clientes como herramientas de persuasión, herramientas para convencer a sus públicos, herramientas de cómo ser un líder potente, fuerte, aspiracional, ¿no? Pero lo que creemos ahora es que se necesita más bien un discurso que logre alinear el estómago, el corazón y la cabeza del líder. Es decir, tiene que ser ya una comunicación holística que te salga desde el estómago y no nada más una comunicación ensayada y planeada en media trainings, ¿no? Así es. O sea, creemos que debe de ser algo mucho más auténtico y por auténtico me refiero a tener la capacidad de equivocarte, poder volver a empezar de nuevo, ¿no? O sea, como tener una comunicación que de veras te salga del estómago y digas, sí, o sea, estoy comunicando lo que quiero. Entonces, a partir de una metodología que seguramente conocen, te la voy a presentar del libro de Simon Sinek, que se llama Encuentra tu porqué, Find Your Why. Ok, me encanta. Te los recomiendo porque es una buena lectura a los que les interesa la comunicación. Bueno, en general es un buen libro para cualquier persona.
Simón Sinek tiene un YouTube, un TED Talk que tiene millones y millones de vistas, que pueden también encontrar en YouTube. Inspirados en Simón Sinek hicimos una metodología que justamente tiene que ver con, a ver, pero si me estás vendiendo algo, o sea, te tengo que creer que te sale del estómago y que tienes una razón para vendérmelo, ¿no? Que creemos que eso es lo que fortalece a nuestros líderes. Luego, otra parte importante es que en el siglo pasado, literalmente, estábamos acostumbrados mucho a usar estas herramientas tradicionales de liderazgo, en donde el liderazgo es como tú o yo o tú pierdes, pero yo gano, pero luchamos, pero somos competencia, pero a ver quién gana, pero a ver cómo, o sea, quién es el mejor, ¿no? Y con los cambios que ha habido a partir de la revolución, del cambio en el medio ambiente y todo el tema de sostenibilidad, lo que viene o lo que está en todos lados y lo pueden ver googleando cualquier cosa, pues es más bien un tema de tener liderazgos colaborativos. O sea, ¿cómo podemos en lugar de competir, colaborar, ¿no? El ejemplo claro que te pongo de esto es que para formar a mi equipo, lo que hice fue invitar a grandes personajes o a personas que saben mucho de comunicación, a expertos en comunicación, que independientemente de si tienen su propia empresa, su propio proyecto, su propia cosa, están siendo consultores de la marca personal 2030. Algunos de ellos son Gisela Méndez, Jorge Cejudo, el Cejas, bueno, pueden ustedes ver al equipo completo en la página de Visionarios 2030, pero lo que creemos es que el liderazgo es ahora colaborativo y que nadie puede solo y que no hay modo de llegar a ningún lado solo y que más vale definir tú qué sabes hacer, tú qué puedes hacer y cómo lo aportas a la mesa, ¿no? Exacto. La otra cosa que es muy importante para las metas 2030 y para lo que propone la ONU y para lo que creo que necesita el mundo es que dejemos ya la retórica del típico político tradicional que se la pasa prometiendo y jurando que va a llegar y que te va a hacer y que va a cambiar. Y lo que necesitamos es un poco como alinearnos con estas metas que propone la ONU, que podemos hacerlas mucho más específicas en lo individual, y tener estas metas concretas rumbo a 2030 a partir de los ODS. O sea, no es lo mismo decir, yo prometo que tendremos un México más transparente, a decir, yo prometo que en 2030 2.3 millones de trabajadoras del hogar tendrán un contrato firmado, ¿no? Creo que es muy importante pasar como de la retórica a la acción y de ponerse metas concretas y alcanzables. Por cierto que en enero de 2021 en el mundo empieza la década de la acción que promueve Naciones Unidas. Está destinada justo a eso, ¿no? A nada de promesas, puras acciones. Otra cosa importante que ya había venido pasando, pero que creemos que debemos de formalizar, es apuntar a esta narrativa a que se centre en el personaje afectado. Es decir, el visionario 2030 que va a estar en la casillita no es el héroe de la película. El héroe de la película son las personas afectadas que están en la calle y que están teniendo un problema y que están teniendo que enfrentarlo. Representante de una organización internacional para trabajo informal, pero ella no es la heroína de la película en la narrativa. En la narrativa, los héroes de la película son el bolero, el ayatero, la trabajadora del hogar, el mariachi, es decir, todas esas gentes que viven el trabajo informal y que no tienen manera de levantar la voz. Para eso los Visionarios 2030, para levantar la voz por aquellos que no pueden hacerlo, ¿no? Claro, que no tienen infraestructura, no tienen conocimiento, no existe la infraestructura alrededor de ellos. Yo me acuerdo en el ya la quité. Cuando empezamos en el IMSS empezamos para ver, diseñar políticas para los trabajadores del hogar y es sumamente complicado porque no existe la infraestructura para comunicarles, para empezar, ¿no? Entonces es algo que lleva muchos años y es un proyecto en el que tú has estado muy involucrado, ¿no? Muy involucrado en el tema de las trabajadoras del hogar. Pero a ver, sígueme platicando.
Bueno, después de poner al héroe en el centro, que el héroe no es el vocero ni el visionario, sino la persona afectada, hicimos un trabajo muy padre con Gisela Méndez, que es nuestra diseñadora de imagen, y con Francisco Iglesias, que es uno de los estilistas más importantes de México. Llegué con Francisco Iglesias y dije, a ver, Francisco, vamos a ver, o sea, hazme un favor. No quiero que dejes a las visionarias guapas, aspiracionales, artistas de cine. O sea, lo que quiero es que me ayudes a lograr la imagen más auténtica del visionario. Si tiene canas, déjale las canas, ¿no? O sea, lo que queremos son líderes Líderes cercanos. auténticos, reales. Exacto, líderes Cercanos. auténticos, cercanos, confiables, con esta capacidad de trabajo, con esta emoción, accesibles, porque luego, pues imagínate, ¿no? Quedan como actrices y no te atreves a acercarte porque, ¿no? Así es. Pero lo que queremos son líderes accesibles, cercanos, a los que podamos llegar. Y no sabes qué cosas increíbles ha hecho Francisco Iglesias junto con Gisela Méndez. De dejar a unos líderes padrísimos, increíbles, que se sienten muy seguros de sí mismos, que se sienten bien en su piel, de ser auténticos y de decir, pues sí me equivoco también, ¿no? O sea, soy líder, pero también me equivoco y no pasa nada. O sea, una ¿no? constante que he percibido en distintas pláticas y en distintos sectores es que nos estamos encaminando a una economía del ser, en el que el ser humano está por encima de todo valor económico, productivo y demás, ¿no? Es decir, las necesidades humanas o las características humanas están por encima de cualquier objetivo económico. Y bueno, creo que va de la mano con la transición que está experimentando el tipo de liderazgo, ¿no? De ser un líder horizontal pasa a uno vertical en el que es un igual con el resto del mundo, de ser un líder lejano, ahora es cercano, de ser lejano al cambio, es parte del cambio, ¿no? Entonces creo que es parte de esta transición que está viviendo la economía, las instituciones, el liderazgo y por ende y por consecuente la comunicación. Exactamente. Entonces creo que adaptarlo a la comunicación ha sido una cosa deliciosa para mí, para los que nos dedicamos a hacer comunicación, porque es romper paradigmas y es tirar a la basura uno que otro media training. En donde enseñas a la gente a ser súper, ¿no? O sea, tener algunos tipos de convencimiento, persuasión, el arte de la guerra, ¿no? O sea, todas esas cosas como que ha sido un poco romper paradigmas y regresar a lo más natural y a lo más sencillo. Podría ser que antes la comunicación, a ver si estás de acuerdo conmigo, y es algo que creo que está pasando, es que la comunicación antes era como de cerebro a cerebro, ¿no? Es decir, la comunicación era una cuestión del ego del ser humano. Ahora la comunicación es del ser al ser. Y si no es integral, auténtica y con emociones, entonces ya no es creíble, ya no, deja tú que sea creíble, ya no es efectiva incluso, para apoyar a la transición institucional que está habiendo, ¿no? Exactamente. Yo, por ejemplo, te voy a contar que tengo clientes de hace 10, 15 años, 20 años, que sé que defienden una causa, por decirte, la causa de las mujeres, ¿no? Pero a partir de que hicimos el módulo 1, que es este módulo de alinear el estómago, el corazón y la cabeza, inspirados en Simón Sinek de Encuentra tu porqué, te vas encontrando las razones que vienen desde el estómago y desde el corazón por el cual esta líder es así como es, ¿no? O sea, no nada más es un discurso político, sino que de veras es algo que trae en las venas, en el corazón, en el estómago, y es por eso que transmite esa fuerza, y es por eso que transmite las ganas de cambiar las cosas, ¿no? Entonces ha sido muy interesante este proceso y eso es lo que queremos hacer. Nuestro objetivo 2020 es llenar las 17 casillas con líderes fuertes, muy reconocidos, humanos. porque otra cosa que me gustaría que platicáramos, yo sí, es que hay un tema con los medios de comunicación actualmente, que es que como por inercia los medios de comunicación cubren lo que o sea, ya sabes, bad news, no news, ¿no? Digo, good news, no news. Entonces, lo que creemos es que cómo podemos hacer atractivo para un medio de comunicación el fin de la pobreza, o cómo podemos hacer atractivo para un medio de comunicación el hambre cero, ¿no? Y no nada más para el medio de comunicación, sino para los que consumen medios de comunicación, ¿no? Qué reto.
o sea, es un reto como muy fuerte y muy importante. Entonces, lo que queremos hacer en esta primera generación de Visionarios 2030 es que para 2020 queremos tener a líderes muy potentes, conocidos, que ya tienen una carrera y que han avanzado en esto. Pero los siguientes 10 años queremos incluir para los que consumen medios de comunicación, ¿no? Qué reto. O sea, es un reto como muy fuerte y muy importante. Entonces, lo que queremos hacer en esta primera generación de Visionarios 2030 es que para 2020 queremos tener a líderes muy potentes, conocidos, que ya tienen una carrera y que han avanzado en esto. Pero los siguientes 10 años queremos incluir a todos los jóvenes, o sea, bajar hasta millennials, centennials, y pues no sé si lleguemos a pandemials, Okay. pero sí por lo menos llegar a los centennials y tener a figuras de gente que está trabajando, porque la otra cosa importante es que efectivamente si empiezas a rascar tantito, te das cuenta de que hay muchísima, pero muchísima gente trabajando por México, eh, alineada con alguno de estos objetivos sin saberlo, y que nadie sabe de ella, ¿no? O sea, hay gente en los estados, gente en los pueblos que son verdaderos líderes y que están generando cambios auténticos, verdaderos, medibles, y que nadie los conoce. Entonces, pues otra de nuestra filosofía de Visionarios 2030 es esta cita famosa de Gabriel García Márquez que decía que lo que no se comunica no existe. No existe. Así es. Pues para nosotros es indispensable comunicar lo que hacen los líderes sociales en tierra, lo que hacen, aunque no sean famosos, aunque nadie los conozca, aunque no los hayas visto, ¿no? Que también es un reto alcanzarlo. Pero bueno, lo que creo que viene muy fuerte es esta cultura de hacer alianzas, esta cultura de avanzar hacia el desarrollo sostenible. Lo están empezando ya a hacer muchas empresas que están entendiendo que o cambias a desarrollo sostenible o te vas a ir a la quiebra, ¿no? Y estoy hablando de los grandes, eh, pues las grandes empresas, las automotrices, por ejemplo, las empresas que pues generan tanta contaminación, ¿no? Y que se han dado cuenta de que pues o damos un paso atrás o esto no va a No va salir a bien. funcionar. Uh-huh. Exactamente. Entonces, Visionarios 2030 lo que es básicamente, yo sí, es una sala de prensa para potenciar la voz de los líderes con causa que quieren cambiar al mundo rumbo al 2030, cubierto desde sus propias voces. O sea, no queremos ser un medio de comunicación ni competir con los medios de comunicación, sino más bien ofrecer las noticias de los líderes justo para los medios de comunicación que estén interesados. Y me preguntabas fuera de aquí de la grabación sobre lo que hicimos para COVID-19. Así es, se me hizo muy interesante, sí. Estábamos muy encarrerados con el proyecto cuando de repente llegó la pandemia y dijimos, híjole, ¿cómo podemos ayudar? O sea, porque pues yo no me veo yendo a repartir despensas al hospital, seguro que no, o sea, no me veo porque pues no, ¿cómo le hago? ¿Qué? Es que Entonces, operativamente es complicado también, o sea, pues no, sí, o sea, como que no, no es falta de voluntad a veces, claro. cada quien lo suyo, ¿no? Entonces, lo que se nos ocurrió fue buscar a todas aquellas personas, líderes, organizaciones o gente que estuviera haciendo algo para ayudar a COVID, ¿no? Entonces, reunimos un total, creo que fueron más de 35 videos. Según nosotros iba a durar 2 semanas, ¿no? Un mes, cuando mucho, el encierro. Una cuarentena, no, 5 cuarentenas. Y logramos reunir a estos voceros, a estos líderes que pueden ustedes ver en nuestra página de YouTube, que se llama Visionarios 2030. Y lo que hicimos fue videitos de 1 minuto donde justo hacemos esa narrativa, ¿no? El héroe de la pandemia, que en muchos casos son los médicos, las enfermeras, las personas que no pueden quedarse en el encierro, que tienen que salir a trabajar, las trabajadoras del hogar que se quedaron sin trabajo, las MIPYMES, ¿no? Los que tenemos empresas propias y que nos quedamos sin un ingreso fijo, ¿no? Poner al héroe por delante, presentar su problema, presentar al visionario, quién es la persona que no sé si encabeza. puedas darme como ejemplos Sí, claro. Tanto de Visionarios 2030 como, o sea, en su etapa como normal o regular, y ejemplos como valiosos o significativos durante la pandemia. Creo que sería interesante.
Híjole, a mí me encantaron todos, todos, todos. Uno que me encantó fue el esfuerzo que hizo Tom México. ¿Son Este, los zapatos? ¿Mandé? ¿Son los Es zapatos, la, no? no, o sea, tiene que ver, pero se llama Tikkun Olam Makers, Ok. que son unos makers israelíes, que lo Sí, que porque hicieron tikkun fue, es una palabra israelita, ¿no? sí, En hebreo. Tikkun Olam es cambiar el mundo, algo así, Tikkun Sí, Olam Makers. sí. Entonces, lo que hicieron ellos fue que dijeron, bueno, a ver, ellos se enfocan en ayudar problemáticas mundiales en general, pero dijeron, ahorita vamos a echarle todas las ganas a COVID-19. Y en México lo que hicieron fue preguntar por todos lados, ¿quién tiene impresoras 3D? Porque lo que logramos es hacer máscaras a partir de impresoras 3D. Entonces hicieron un ¿Cómo? llamado, pues ¡Wow! pues sí, o sea, lo lograron. Entonces, y entonces hicieron un llamado y no sabes la respuesta que tuvieron. O sea, luego ya no cabían para poder hacer las mascarillas. Y tuvieron las mascarillas, las llevaban a los hospitales, obviamente gratis. También estuvieron buscando que si tenía alguien mascarillas de Decathlon, de esas que son para bucear o no sé qué, también servían y las transformaban. O sea, unos emprendedores impresionantes. Y creo que fue muy padre porque el llamado, o sea, yo lo subí a mi Visionarios 2030 y lo mandé a mi fuente de prensa y todo el mundo me dijo, oye, yo quiero entrevistar a esa chava, pásamela para acá, pásamela para allá. Entonces, ella ya había tenido entrevistas, pero se sumaron las que nosotros también logramos y se logró una muy buena cobertura para ayudar a las personas que no contaban con material para entrar al hospital, ¿no? A ayudar a la gente. Entonces, la verdad que fue muy padre, ese es un ejemplo, pero también te tengo el ejemplo de las trabajadoras del hogar que pues, se quedaron sin chamba, ¿no? O sea, llegó la pandemia y entonces la señora se le hizo muy fácil decirle, oye, pues regresa a toda tu casa sin goce de sueldo y las trabajadoras del hogar se Sí, quedaron pues en chamba, así de la noche a la mañana, con hijos y sí, con cosas que cumplir. sí. Entonces salió Marcelina Bautista a grabar, la líder de las trabajadoras del hogar, salió a grabar su video diciendo, oigan, tenemos un plan que es que pues nos ayude Claudia Sheinbaum o nos ayude alguien a destinar un presupuesto para trabajadoras del hogar y de ahí salieron varios proyectos para ayudarlas, como Alivio Solidario y otros proyectos que les estuvieron dando dinero para, pues por lo menos para los siguientes 3 meses. Y así se pueden meter a la página porque hay muchísimas historias muy inspiradoras, la verdad. Entonces es www.visionarios2030.com. Eh, eh, si quieren ver los videos están en el canal de YouTube. Se meten a YouTube y ahí vienen todos los videos. Están Blanca Heredia, está Nicolás Alvarado, está Alejandra Haas, está los de nosotros, las personas de nosotros, está o sea, tenemos a varias gente emprendedores, Eberto Taracena también, Nathan Chabot, tenemos a mucha gente que de veras le echó muchas ganas a la pandemia, muchos emprendedores que tuve el gusto de conocer y decir, órale, yo no sabía que tan chavos y se les ocurrían tan buenas ideas. ¿Algún ejemplo Eh, de emprendedores? ¿Algún ejemplo no, pues de esta aportación? millones de emprendedores. Por ejemplo, Eva Sander tiene una plataforma que se llama Lensa, híjole, no me acuerdo ahorita de cómo se llama, pero te prometo que te lo paso después. Ahí vienen en Visionarios. Son unos chavos a los que se les ocurrió hacer como un grupo de gente que patrocinara para tener seguros gratis, seguros de gastos médicos. Entonces, cualquier persona que llegue y diga, yo quiero un seguro de gastos médicos gratis, lo puede tener, nada más se mete a la plataforma. Y esta de Trabajamos por México, que es la iniciativa de Nathan Chabot, que es una cosa muy padre porque es una plataforma también tecnológica en la que la gente que necesita dinero dice, necesito dinero, y los empresarios que quieren ayudar dicen, yo pongo dinero, ¿no? Es un poco como para ayudar a tus empleados, pero también para ayudar a la gente que más lo necesita. Y lograron hacer una alianza, me parece que con Soriana, para dar tarjetas de 900 pesos a la gente que no tiene que comer. Entonces, ha sido una ayuda muy buena. Digo, son granitos de arena, pero pues sirven,
¿no? De acuerdo. Entonces, Entonces estamos viendo que, bueno, yo veo dos cosas. La transición del tipo de liderazgo que tiene que los emprendedores, los directores de empresas, incluso hasta la gente tiene que volverse mucho más solidaria e involucrarse. Digamos que el involucramiento es un valor que está surgiendo actualmente con la pandemia y bueno, que ya empezábamos a ver con crisis humanitarias y de medio ambiente, ¿no? Es decir, si un líder no se involucra, pues los cambios no suceden. Otra cuestión que vi con la pandemia es que no nada más los líderes, sino que la sociedad se está volviendo líder. Los emprendedores se están volviendo líderes en cambios en su comunidad, en su entorno, en la ciudad, ¿no? Entonces, son como dos fenómenos que estoy viendo actualmente con la pandemia y hay que capitalizarlas y hay que darles voz. Y hablando un poco sobre cómo se transforman los medios de comunicación, si la sociedad empieza a difundir cada vez más ese tipo de logros, yo creo que los medios de comunicación también van a empezar a cambiar sus agendas, ¿no? De cubrir las noticias desastrosas a cubrir las noticias de liderazgo y de héroes, como dices tú, héroes de las calles, ¿correcto? Entonces, exacto. varios retos que tenemos los profesionistas de la comunicación, pero también emprendedores y sociedad civil. Es que mira, en realidad creo que se oye muy ambicioso decir que queremos cambiar al mundo, pero si tú te das cuenta, hay una cita que me encanta de Albert Einstein que dice que si juzgas a un pez por su manera de trepar un árbol, pues crecerá pensando que es un inútil, ¿no? Entonces, eso es como un poco la parte del liderazgo colaborativo. O sea, no se necesita necesariamente ser el líder tradicional. Todos tenemos un líder dentro y todos tenemos que saber cuál es ese líder y qué le toca hacer a ese líder. Como te decía hace rato, pues yo no me veo liderando una entrega de despensas en un hospital porque pues no nací para eso, no sé cómo se hace, o sea, no sé ni cómo empezar. Pero creo que si cada uno define su tipo de liderazgo y se pueden conformar grupos de liderazgo colaborativo en donde cada quien pone su parte y nadie es menos que nadie. O sea, es importante como la colaboración de todos desde la personalidad de cada quien y desde lo que cada quien sabe hacer, ¿no? Y el que sabe trapear, pues es igual de importante que el que sabe planear y que el que sabe hacer estrategia para que resulte el verdadero cambio. Entonces, iniciamos una pequeña serie, bueno, no serie, pero empezamos a subir posts en nuestra cuenta de Instagram, que está igual Visionarios 2030, en donde decidimos hacer pequeñas acciones diarias desde tu casa. Cómo cambiar al mundo o cómo obedecer a los objetivos de desarrollo sostenible desde tu casa. Entonces, si te fijas, todos los objetivos se pueden bajar hasta tu casa. Fin de la pobreza, puedes poner cómo tratar de tener una economía más sana en tu casa. Acabar con el hambre, pues puedes hacer un compostero en el patio. Igualdad de género, puedes ponerte de acuerdo con tu marido y decirle, mano, se acabó, o sea, aquí tú y yo somos iguales y te toca la mitad y yo la otra mitad y se acabó la discusión. Energías no renovables, pues apagar las luces cada vez que las acabas de usar. ¿No? O sea, como que trabajo decente, pagarle a tu trabajadora del hogar aún si hay pandemia, ¿no? Así es. Todos los objetivos de desarrollo sostenible caben en tu casa y los puedes hacer con una acción sencillita. Entonces, en Instagram y en Facebook también estamos subiendo esos posts o sea, lee un cuento con tu hijo, o sea, contribuye a la educación, ¿no? Mira, algo de lo que he estado hablando mucho son de dos cosas que quiero traer a colación. Ayer tuve la plática con una asesora de negocios que liderea equipos de trabajo, que habla precisamente de que el líder tiene que empezar por el autoconocimiento, ¿no? Es decir, hay diferentes tipos de liderazgo y, bueno, le recomiendo que lean esta plática, es con Fer Ramírez, la tengo en mi cuenta personal, Jos Tres Palacios, también en Instagram, y habla sobre el tipo de liderazgo. Si tú conoces tu personalidad, tú manifiestas, expresas un tipo de liderazgo y bajo tu personalidad y forma de ser es como puedes ayudar. Eso es una cosa. Dos, otro tema del que he estado hablando durante la pandemia. No forzosamente ser un líder es ir a sentarte con el presidente o con el secretario de salud para ver qué política pública vas a diseñar. Exacto. El líder, para mí, es aquel
que instaura un ejemplo o que hace un ejemplo en su comunidad y que hace un cambio social o humanitario en su comunidad. Ese puede ser un héroe, que empata un poco con lo que dices de los héroes de la calle, ¿no? Y si tú sabes tu lugar y estás en tu lugar haciendo un cambio en el entorno que a ti te toca, un poco Ya con eso, de ya propósito con de eso. vida incluso, y el propósito de tu pandemia es estar donde tienes que estar y hacer un cambio en tu entorno más inmediato, con tu hijo, tu familia, tu pareja, tus vecinos, tu colonia, tu comunidad. Y el liderazgo es eso, contagiar y hacer un círculo virtuoso de colaboración, ¿no? Así es. Eso es el líder de 2021. Y no tenerle miedo a hacer acciones chiquitas. O sea, la suma de las acciones pequeñas es lo que nos va a dejar cambiar. Porque, digo, suena medio cursi, pero no, pero es una realidad. La ONU ha emitido esta alerta de que para 2015 no nos va a quedar nada de este planeta si no nos ponemos las pilas. Sí. Suena poco, miren, yo la verdad Es, es que es real, es real. les confieso que antes lo oía y decía, ay, qué choros, qué choros. Y luego decía, no, pues o sea, es medio hippie, ¿no? Esto de que hay que... No, 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 es una realidad. O sea, es una realidad de que en 2015, en 2050, si no nos ponemos las pilas, no nos va a quedar ni un pedacito de tierra verde. No sé si te acuerdas, antes de la pandemia, en enero me parece, hubo un incendio tremendo en Australia. Ya se nos olvidó, pero a mí es la primera vez que me impacta tanto al grado de conmoverme, de que se me saliera una lágrima de lo que pasaba en otro país, porque digo, es que el mundo sí está muy, muy, muy grave. No es algo hippie. En realidad está pasando un deterioro del planeta real y le toca a nuestra generación. No es como que, ay, sí, cuando mis bisnietos sean no, es real. Actualmente el mundo está en una grave crisis en muchos sentidos, en muchos aspectos. Y no es hippie, es realista. Bueno, o sea, para que vean qué tan realista es, les pido por favor que se metan a Google y metan Pandenial. La generación Pandenial, nada más para que se traumen tantito y les dé escalofrío, es aquella generación de chavos de los 0 a los 5 años que nacieron con un cubrebocas en la boca, que van a vivir con un cubrebocas en la boca, que no van a saber lo que es un recreo, que no van a saber lo que es estar sentado junto a un amiguito, que no van a poder correr libremente. Bueno, digo, ya de por sí no podían, ya mi hijo ya, pues ya no puede jugar en la calle como nosotros jugábamos en la calle, pero la generación pandemial, digo, se van a adaptar porque pues con eso van a nacer, pero es una tristeza que tengamos una generación que va a tener que vivir con cubrebocas o que va a tener que estar cuidándose de los, pues del medio ambiente y de cómo afecta el medio ambiente a todo lo demás, ¿no? Entonces, para que vean que no es una cosa hippie ni una cosa cursi, métanse a buscar la generación pandemial, que es la que viene después de Centennials. Es la que le toca a nuestros hijos, ¿no? Es la generación de los 0 a los 5 años, que es la generación del, pues, o sea, yo la veo y digo la del fin del mundo, porque pues van a vivir con cubrebocas, sin poder acercarse al amiguito, con todas las medidas necesarias para no contagiarte de nada, porque vienen más y más pandemias. Entonces, la única manera de evitar eso, pues es tratando de echarle ganas y de todos volvernos como unos líderes, aunque sea en tu casa, aunque sea en tu propia casa, aunque sea con tu closet, aunque sea con tu cocina, en donde quieras, pero sí tratar de hacer mínimos cambios. Y creo que es algo muy importante, un reto de comunicación muy importante, porque estoy segura de que mucha gente, a lo mejor si nos oyen, dicen, ay, qué raro, o sea, qué exageradas. Pero creo que es un reto de comunicación importante para el mundo decir, ¿saben qué? Vamos a ser líderes, vamos a ponernos las pilas y hay que cambiar esto, porque si no, no vamos a llegar ni al 2050, ¿no? Una de las razones por las cuales empezamos a hacer este ciclo de entrevistas en Taller de Ideas es precisamente porque estamos viendo esta crisis en todos los frentes y que la comunicación puede ser un gran aliado de estos cambios institucionales que son necesarios para impulsar los cambios humanitarios y de medio ambiente que se están realizando. Entonces, los profesionistas de la comunicación, como líderes dentro de nuestro círculo, tenemos también que instaurar una comunicación solidaria, humana. Por ahí dijiste una palabra colaborativa que me gusta bastante. Las marcas tienen que ser mucho más humanas y poner el valor del ser humano por encima de los valores productivos y económicos. Entonces,
está en nosotros que hacemos estrategias de relaciones públicas y comunicación para funcionarios públicos, directores de empresas y demás, el poner ese granito de arena en el líder para que sea un líder más humano. Entonces, nosotros como relacionistas podemos incidir en ese ciclo virtuoso de humanización de los ciclos productivos. Entonces, eso es algo que tanto Link Prensa, a través de Visionarios 2030, cualquier relacionista puede hacer, ¿no? Es decir, poner esa dudita, ese chip en los líderes, a que si no son líderes más humanos, más cercanos, más transversales, verticales, los cambios no van a suceder en el mundo. Sí, pero te tengo una noticia que es más grave, que es que yo conozco muchos líderes, empresas grandes, que ya están haciendo estos cambios, o sea, incluso se están alineando con los ODS. El tema es que no lo comunican. Podemos dar un ejemplo, vi una empresa Sí, importante de cementos. por ejemplo, Cemex, ¿no? Cemex, que es una empresa de cemento, pues tiene una conciencia de que tiene que evolucionar hacia el desarrollo sostenible y pasar de ser una empresa de cemento a lo mejor avanzar a ser algo que tenga más que ver con una ciudad sustentable, ¿no? Un ejemplo muy claro que sale en la televisión son los coches, ¿no? Los coches, cómo tienen que cambiar y evolucionar hacia cambiar sus medidas menos contaminantes, no contaminar tanto, cambiar sus materiales. Les va a costar mucho dinero, pero pues es que ni modo. O sea, ¿es eso o perder? O sea, o no tener ya cabida en el mundo competitivo, ¿no? O sea, tienen que empezar a hacer coches híbridos, tienen que empezar a cambiar sus métodos. El otro día estaba viendo un documental en una serie que se llama Dirty Money, que les recomiendo mucho, sobre el escándalo de una automotriz que falsificó sus mediciones de como como cuando vas a verificar tu coche, como Sí, sí, sí. que falsificó sus máquinas de verificación y entonces juraba que había bajado las emisiones de carbono y resulta que no era cierto. O sea, entonces las empresas poco a poco ya se están dando cuenta, ni tan poco a poco, ¿eh? O sea, este año métete y verás, o sea, ya van avanzando muchos tienen una responsabilidad social y una alineación hacia los objetivos de desarrollo sostenible muy clara. El problema es que no lo han comunicado, o sea, no lo comunican y entonces eso pues se sabe tantito, pero pues la prueba es que no todo el mundo sabe que están avanzando hacia allá. No hay otro camino, o sea, es el único camino que tenemos para poder seguir adelante. De acuerdo, me queda muy claro. Pues me ha encantado todo lo que me has platicado, Ale. No sé si quieras como comentarnos algo más. No, bueno, pues De cómo está ahorita 2030, si todavía van a enfocarse en ayudar a cuestiones de COVID, o si ya cerró esa convocatoria. Mira, yo creo que vamos a cerrar la convocatoria de COVID porque pensábamos que eso nos enseñaron Katia D'Artigues y Bárbara Anderson, que son nuestras socias en la página, porque tenemos una alianza con ellas, porque ellas tienen una de las mejores páginas, si no es que la mejor página de inclusión para personas con discapacidad. Entonces, estamos en alianza para que ellas nos den sus notas. Y lo que ellas decidieron fue ya cerrar su comunicación de COVID, porque dijeron, bueno, pues es que pensamos que esto iba a ser un mes y medio, y ya llevamos 4, ya llevamos 5 meses. Yo decidí llamarle a esta etapa transición. O sea, yo me despedí de la palabra COVID, porque también las palabras son muy poderosas, Sí. y decidí llamarle transición. Sí, pero pues ya no hay presupuesto que aguante también para seguir haciendo cosas sobre COVID, ¿no? Todos los días. Pero lo que sí es que vamos a bajarle un poco a lo de COVID. Si alguien tiene, por supuesto, una iniciativa que quiera promover, por supuesto que bienvenida. Pero lo que queremos hacer es en septiembre iniciar ya con esta serie de participaciones de nuestros visionarios 2030 en nuestra plataforma sobre temas específicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Jaime Martínez Bones, que es el director de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, y vamos a empezar con él una serie de cápsulas sobre la educación del futuro, que se le adelantó, o sea, él la tenía planeada, pero pues ya está aquí, porque ¿cómo va a empezar el año escolar? Pues con la educación del futuro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Marta Herrera, la presidenta del Pacto Mundial México, que también empezará con una serie de acciones para lograr alianzas para alcanzar objetivos.
Tenemos a Mónica Tapia, que es una activista de ciudades sustentables, que también va a empezar a dar propuestas y acciones concretas y planes concretos de cómo actuar para tener una mejor ciudad. En fin, vamos a empezar con una nueva ola. Nos queremos dar agosto para descansar, porque creo que otra de las cosas que tú dominas y que has estado platicando es que tenemos que hacer conciencia de que es importante trabajar, pero también es importante descansar. Es importante darse un reset. Es importante parar, es importante reflexionar sobre lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer en adelante. Entonces, en algún momento de agosto pararemos una semana o dos y luego regresaremos con todas las fuerzas en septiembre para poder tratar de potenciar estas voces de los líderes con causa que están trabajando para cambiar al mundo. Nos encantará que nos sigan en todas nuestras redes. Todas están como Visionarios 2030, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, ya me regañaron por decir LinkedIn, estamos en YouTube, Yo también le decía a LinkedIn. sí, estamos en Instagram, tenemos una página visionarios2030.org, tenemos nuestra página de noticias visionarios2030news.com. Y bueno, pues nos encantará que no solamente nos sigan, sino que si tienen ideas, quieren colaborar, tienen algún proyecto, quieren hacer cosas, pues que nos contacten y que podamos hacer más cosas, pues en este camino, ¿no? De mejorar al mundo para 2030. Pues Taller de Ideas se va a unir a esa labor que estás haciendo. No, te pues, lo digo auténticamente, no porque esté hablando contigo ahorita en un live, sino porque me gusta mucho tu proyecto y lo vamos a apoyar. Y bueno, gracias. pues efectivamente, yo también cerraría esta plática diciendo que los líderes son líderes mucho más humanos. Por eso la importancia del descanso. Tenemos que ser líderes equilibrados, ¿no? Descansados. Y bueno, pues sí, les invito a todos los que están escuchando que se unan a Visionarios 30. Es una plataforma para cualquier tipo de impulsor de un cambio social o de ODC. Entonces, me encanta el proyecto, Ale. Te quiero agradecer muchísimo esta conversación. No. Creo que le puede ayudar a mucha gente, no solo a quien se dedica a la comunicación, sino a quien quiere ser un emprendedor para hacer un cambio, por ejemplo, o cómo puede hacer un cambio en su entorno, ¿no? Es decir, los líderes de hoy en día no son los políticos, somos todos nosotros, somos la sociedad civil y somos los que tenemos ahora que transmitir la necesidad de humanizar toda nuestra forma de actuar en nuestro entorno familiar, comunitario, institucional o empresarial. Entonces quiero darles las gracias y estamos en comunicación. Espero entrevistarte más adelante para que me cuentes de los avances y pues de ver cómo van. Y nosotros a ti, que tienes un video pendiente que grabar. Ah, buenísimo. Sí, vale. Estén pendientes. Muchas gracias, Josie. A ti, Ale. Estamos en comunicación. Nos vemos. Gracias.